Nuestro tema el día de hoy se titula Tus pecados son perdonados. Vamos a ver del verso 1 al 12. Manténgase en ese espacio. Marcos 2, 1 al 12. Este pasaje, hermanos, leído de forma superficial, pareciera que es un milagro de sanidad, la sanidad de un paralítico. Pero visto con un poco más de detalle, como lo vamos a hacer el día de hoy, este tema en realidad habla de dos cosas. La primera, ¿cuál es la necesidad más grande que tenemos los seres humanos? Y la segunda, ¿quién es en realidad Cristo? Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, en este sermón, que la necesidad más grande que tenemos los seres humanos es la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Y la otra cosa que vamos a aprender es que Cristo es quien nos puede perdonar esos pecados, porque Cristo es Dios. Espero poder demostrar esas dos cosas el día de hoy en este sermón. Lo vamos a ver de la siguiente manera, hermano. Vamos a ver 4 cosas en estos 12 versos. Lo primero, en el punto 1, vamos a ver que a Jesús le traen a un paralítico, verso 1 al 4. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús le perdona los pecados a ese paralítico, diciéndole, tus pecados te son perdonados, en el verso 5. En el punto 3, vamos a ver que Jesús es acusado de blasfemia por haber dicho esto. Y luego, en el punto 4, Jesús prueba que no es un blasfemo por medio de probar su deidad. Vamos a ver entonces el punto 1, hermanos, donde a Jesús le traen un paralítico. Marcos 2, verso 1 al 4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El pasaje, los primeros 4 versos que estamos analizando ahorita, dice en primer lugar que Jesús entró a Capernaum de nuevo, volvió a Capernaum. Lo hizo, dice el pasaje, el verso 1, otra vez. En el último tema que vimos la semana pasada, hermanos, aprendimos que a causa de la indiscreción del hombre leproso, Jesús había quedado a las afueras de las ciudades. Se tenía que quedar a las afueras porque la gente quería obviamente acercarse a él para que les hiciera milagros, y Jesús prefería entonces estar a las afueras en lugares desiertos y que algunos vinieran a él. En este pasaje vemos que Jesús entra a la ciudad de Capernaum. La palabra que dice otra vez es porque, como recordarán, Jesús había salido de Capernaum en un tema anterior, capítulo 1, en donde había salido y había ido a predicar por toda la región de Galilea. Asumimos aquí, hermanos, que Jesús entra a Capernaum de forma discreta, de forma quizás silenciosa, bajo perfil, tratando de no llamar la atención, por lo que aprendimos en el tema pasado, que dijimos que se había quedado a las afueras de la ciudad. No quería ser apretujado por la gente que estaba buscando un milagro. Pero a pesar de eso, a pesar del bajo perfil con el que deducimos que Jesús quiso entrar en Capernaum, el pasaje nos dice que se oyó que estaba en casa. Se cree que era la casa de Pedro. Hay una postura que enseña que es posible que era la casa de Jesús, porque recordemos que Mateo 4:13 dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público, se fue a vivir a Capernaum. Yo coincido con la postura de que esta era la casa de Pedro, a donde Jesús volvió, de donde Jesús había salido de Capernaum la última vez.
Capernaum juega un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Es algo así como el cuartel general o las oficinas centrales de operaciones de Jesús. De hecho, Capernaum está en Galilea y Galilea fue prácticamente el lugar donde se llevó a cabo casi todo el ministerio de Jesús fue en Galilea. Eventualmente Jesús subía de Galilea a Jerusalén, hacía algunas 2, 3 cosas y volvía a Galilea. Casi así fue todo el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan podemos encontrar que por lo menos 3 veces se dice que Jesús subió a Jerusalén para la Pascua. De ahí se deduce que el ministerio de Jesús duró más o menos 3 años, 3 años y medio. Obviamente sabemos que ya para la Pascua final Jesús subió a Jerusalén y murió en Jerusalén. Pero casi todo el ministerio de Jesús se llevó a cabo en Galilea. De una forma más específica podríamos decir en Capernaum. Pero en el Israel, hermanos, del siglo I, era muy dado a que las personas se acercaban a tu casa, por lo general por las mañanas la gente despertaba y abría la puerta. Y esa puerta abierta se entendían por los vecinos o por toda la gente del área que era una especie como de invitación a entrar. La gente se acercaba a saludar y algunos incluso entraban sin permiso a la propiedad. Ese era el estilo en aquel entonces en el siglo I. La gente de pueblo es así, no tiene esos niveles como de confianza de que si alguien va pasando que por ahí y quiere saludar, que pase, no hay ningún problema. Creo yo que más o menos algo así sucedió. Se oyó que Jesús había vuelto, que estaba en la casa de Pedro. La casa de Pedro posiblemente tenía las puertas abiertas de par en par, era una invitación como a ir. Y aparte mucha gente quería un milagro de parte de Jesús. Mire lo que dice el pasaje. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Es decir, eran muchos para el tamaño de la casa. Llegó un momento en que ya no cabían en la casa y comenzaron a aglomerarse y amontonarse de tal manera que prácticamente bloquearon el acceso de la casa hasta la puerta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Nos dice el pasaje que Jesús les predicaba la palabra. Marcos no nos dice que les estaba predicando en esta oportunidad, pero por el contexto sabemos que el mensaje de Cristo era muy sencillo y de hecho ya lo vimos. Vamos a recordar este pasaje que ya lo vimos en un tema pasado, Marcos 1, 14 al 15. Por el contexto podemos saber que más o menos esto era lo que Jesús estaba predicando. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este era el mensaje de Jesús. Este es el evangelio del reino. Un llamado a arrepentirte para dejar el pecado y luego ir en dirección de Dios. Creer en el evangelio, tener fe en el evangelio. Es probable que mucha de esta gente, hermanos, que han abarrotado la casa de Pedro, están buscando una curación. Es muy probable. Esto lo sabemos porque precisamente esa era la razón por la que Jesús se trataba de mantener alejado y de entrar discretamente a la ciudad. Sin embargo, Marcos nos comienza diciendo que Jesús en ese momento no está haciendo milagros, Jesús está predicando. Y una vez más, vuelvo y hago una vez más este énfasis en donde entendemos que el énfasis de Jesús en su ministerio siempre fue predicar y que hacer milagros fue simplemente como algo secundario, como consecuencia de dedicarse a predicar. De hecho, algo que vamos a aprender en todo este evangelio de Marcos, hermano, es lo evangelístico que es Marcos. Casi en todos los pasajes que hemos estado viendo, que incluyen liberación de demonios o sanación de un leproso o curación de un paralítico, la sanidad se da, pero el mensaje es el evangelio. Y eso lo vamos a ver hoy también. Lo normal en aquellos entonces era, hermanos, predicar, número 1, en sábado y número 2, en la sinagoga. Eso era lo normal. El día de preferencia era el sábado y el lugar de preferencia era la sinagoga. Para Jesús, en todo momento, es momento de predicar. Está predicando la palabra del Señor en la casa de Pedro. Entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este hombre, hermanos, no podía valerse por sí mismo. Para moverse de un lado a otro, para poder ir a donde estaba Jesús, necesitaba que alguien lo pudiera cargar.
En su condición dependía completamente de la misericordia de otras personas, del cuidado de otras personas. Marcos no nos dice quiénes eran estos 4 hombres. Probablemente hayan sido vecinos o amigos o familia, pero lo que sí podemos ver en estos 4 hombres es su disposición para ayudar a este hombre. Quizás dijeron, si lo llevamos y Jesús lo sana, ya no lo tendremos que cargar más, porque es probable que durante muchos años han tenido que llevarlo a muchos lugares a este hombre que está en esta condición. Siempre se ha citado este pasaje para hablar de los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos son aquellos que te llevan a Cristo. Yo estoy de acuerdo. Los verdaderos amigos son aquellos que se esfuerzan por verte en la iglesia. Te dicen, vamos a la iglesia. Te dicen, vamos a Cristo. Otra gente quizás se esfuerce por desanimarte y te diga, somos jóvenes, vamos a divertirnos. La iglesia es para gente mayor, para gente aburrida, para gente amargada. Pero un verdadero amigo te lleva a Cristo. Así que si tú conoces a alguien que te invita a Cristo, que te invita a la iglesia, que te dice acércate a Cristo, no lo veas como un enemigo. Ese en realidad es un amigo. Un verdadero amigo trata de evangelizarte y de llevarte a Cristo. Y si por la providencia de Dios lo logra y te haces cristiano, se goza de verte en la iglesia. Y si un día te ve desanimado y ve como que te quieres alejar y dejarte de congregar y como dejar de creer, vuelve y te da más ánimo. No, tranquilo, aguanta la prueba, todo va a estar bien. Sigamos adelante. Con su firmeza y con su madurez te lleva a Cristo, pero en tus momentos débiles te sostiene también y te ayuda. El detalle es que cuando llegaron finalmente donde estaba Jesús, había un problema. Y es que no se podían acercar directamente a donde estaba Jesús porque la casa estaba abarrotada. El acceso hasta Jesús estaba bloqueado. Entonces, mire lo que hicieron. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura. Al llegar estos 5 amigos ahí se enfrentaron con un problema que no habían contemplado, pero no se dieron por vencidos. Otros que hubieran llevado de mala gana al paralítico, como diciendo, yo no quiero ir, yo no lo quiero llevar, hubieran dicho, regresémonos. Era como la excusa perfecta, ¿no? Tratamos y no se pudo, vámonos. No, estos hombres, mire lo que dice Lucas 5, 18, 19 en el verso paralelo. Lucharon con la multitud, pero no pudieron. Mire lo que dice. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban verle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Lucas nos aclara que hubo una especie como de forcejeo para tratar de meterlo por entre la gente. Marcos omite ese detalle, pero Lucas lo aclara. Y esto nos deja ver entonces la persistencia de estos amigos. Habían ido a ver a Jesús para llevar a su amigo ante Jesús y no se iban a ir sin ver a Jesús, sin poner a su amigo delante de Jesús. Los techos en las casas de Israel, hermanos, en aquellos entonces eran techos planos. Muchos los utilizaban como una especie de terraza. Había una escalera exterior para poder acceder a ellos. Un clima desértico por el día, árido, muy, muy caliente. Por las tardes entonces cuando refrescaba y corría un poco el viento, la gente subía a estos techos y a manera como de una terraza se refrescaban en ese lugar. Estaban compuestos por vigas que corrían de un muro al otro, ¿verdad? Para eso los muros obviamente no tenían que estar tan distantes. Las vigas corrían de un muro a otro más o menos a distancia de 1 metro entre cada viga y luego sobre las vigas ponían en forma perpendicular carrizos o alguna especie de material que se pareciera al carrizo. Sobre el carrizo echaban una especie como de paja, luego echaban tierra y la compactaban para que fuera un firme lo suficientemente sólido para soportar que alguien caminara sobre él y lo suficientemente grueso también como para evitar que el agua se trasminara y hubiera goteos dentro de la casa.
No era tan fácil romper eso. Algunos eruditos difieren en si era un pie de tierra compactada con paja, en donde algunas veces de hecho hasta nacía un poco de maleza en esos techos. Hacer un agujero lo suficientemente grande entre estas dos vigas, quizás de 1 metro de distancia entre ellas, no era una tarea cualquiera. Cualquiera hubiera podido subir al hombre al techo, pero ahora lo que implicaba era excavar el techo y hacer un hoyo lo suficientemente grande como para que el amigo cupiera y pudiera descender adentro de la casa. Sin embargo, mire lo que hicieron estos hombres. Lo lograron porque el pasaje nos dice en el verso 4 que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense la escena. La casa estaba rotada. Jesús está predicando. Y de repente comienzan a oír ruidos allá arriba. Están rompiendo las personas allá arriba este firme de lodo, de tierra con paja. Escombros comienzan a caer sobre las personas. Un rayo de luz comienza a entrar y conforme pasa el tiempo se va haciendo más grande este rayo de luz que va iluminando la habitación. La gente se levanta porque comienza a bajar, hermanos, este lecho, y si no te quitas, pues te cae encima. Recuerde que la gente está apretujada y tienes que hacer espacio porque alguien está descendiendo desde el cielo, desde el techo, ¿no? En este caso. Ese es todo entonces el contexto de la escena. Así está la situación. Jesús está predicando y llegan con este hombre amigos que lo aman mucho, que tienen un compromiso bien firme con él, que no se van a dar por vencidos, sino hasta poner a Jesús, hasta poner al paralítico frente a Jesús. Y es en ese contexto entonces que Jesús hace esta tremenda declaración, y es el punto 2. Tus pecados te son perdonados. Verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús miró la insistencia de estas personas. No se iban a dar por vencidos ante los obstáculos. No se dieron por vencidos ante el primer obstáculo, ¿no? Cargar y la distancia. ¿Se imagina? Eso es pesado, ¿no? Dependiendo qué tan grande era el hombre, cargarlo y a qué distancia estaba. Obstáculo 1, vencido. Llegar al lugar, obstáculo 2, no hay acceso a Jesús. La gente está bloqueando el camino a Jesús. Forcejean un poco, tratan de entrar, no se puede. Obstáculo 3, hay que subirlo al techo. Obstáculo 4, hay que romper el techo. Hay que arriesgarse incluso hasta una demanda. En tiempos modernos hubiera sido una demanda segura de parte de Pedro. ¡Hey, mi techo! Demandados. Y Jesús elogia la insistencia, la persistencia de estos 4 hombres. Estos 5 hombres, ¿no? El paralítico también estaba dispuesto. Y entonces Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre no va precisamente en busca de perdón de sus pecados. Lo tenemos claro. El hombre va en un lecho postrado. El hombre va buscando sanidad. Todos al ver el lecho bajar saben que el hombre ha ido por un milagro de sanidad. Todos al verlo descender ven la necesidad física inmediata del hombre. Jesús ve una necesidad más profunda en el hombre. Jesús ve lo que los demás no están viendo. Jesús empieza por solucionar el problema más profundo que tenía este hombre, y no era precisamente el peor problema de este paralítico. Escuche, no era estar paralítico. De hecho, al final les voy a demostrar que fue su más grande bendición con la escritura. Esta declaración de parte de Jesús es impactante. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir esta frase? Porque alguien podría ir a muchos versículos y decir, esto no significa que Jesús es Dios. Para mí esto significa que Jesús es Dios, y conforme avancemos lo vamos a tratar de probar con el mismo pasaje que estamos viendo hoy. Pero alguien podría decir, esto simplemente significa que Jesús estaba comunicándole el perdón de Dios. Y podrían de hecho citar la Biblia. Como cuando David pecó y el profeta Natán lo confrontó y el profeta le dijo, no te preocupes, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás.
y no morirás era señal de que Natán estaba diciendo la verdad. Porque el adulterio en tiempos de David era condenado con apedreamiento. Debió de haber sido apedreado. Pero David, cuando confiesa su pecado, Natán le dice: tu pecado ha sido perdonado, la prueba es que no morirás. Y no murió. Alguien podría decir eso. Si ustedes como cristianos usan este pasaje de perdonar un pecado para decir que eso hace a Cristo Dios, entonces Natán también era Dios. La diferencia es que Natán solamente estaba comunicando lo que Dios le había dicho a él. Dile, sus pecados le han sido perdonados, su pecado le ha sido perdonado. Alguien más podría decir, en este caso Jesús solamente estaba actuando como un representante de Dios, como trayendo una ilustración del mundo corriente. Por ejemplo, si yo le firmo papeles a alguien y le doy un poder sobre mi casa o sobre alguna propiedad que yo tenga, esa persona me puede representar por medio de esos poderes notariales. Alguien podría decir, simplemente Jesús estaba haciendo eso, representando a Dios y diciendo: no te preocupes, Dios dice que tus pecados han sido perdonados. No es que Jesús era el dueño, no, sino que Jesús simplemente estaba administrando el perdón. No era el dueño del perdón, lo estaba administrando por poderes que Dios le había dado. La realidad es que yo me inclino más por creer que Jesús en este pasaje está actuando como Dios y directamente está perdonando los pecados al hombre, él. En cuanto lo ve bajar y lo pone en el suelo, él, siendo Dios, dice: tus pecados te son perdonados. Y lo que yo entiendo es Jesús está diciendo: yo, como Dios, tengo el poder, tengo la autoridad de perdonar tus pecados. Creo que esta tercera razón es la correcta, y aquí es donde voy a dar dos argumentos de por qué creo que esta es la correcta. En primer lugar, hermanos, Jesús conoce los pecados de este hombre. ¿Cómo alguien puede conocer los pecados de otro? Yo podría deducir los pecados de alguien, porque todos somos pecadores. Por ejemplo, yo podría agarrar a cualquiera de ustedes y decirle: tú eres un pecador, y estaría yo en lo correcto, porque eso somos. Pero yo entiendo que cuando Jesús perdona los pecados, tiene que saber puntualmente qué pecados está perdonando. Es decir, Jesús, como Dios, tiene el conocimiento pleno de todos los pecados de este hombre, en qué consisten los pecados de este hombre, y por eso es que Jesús le perdona los pecados a este hombre como Dios. Nosotros, hermano, no perdonamos los pecados que no fueron cometidos contra nosotros en algún sentido. Le quiero explicar. Le doy una ilustración. Por ejemplo, vamos a pensar en dos hombres. Uno se llama Pedro, otro se llama Juan, para usar los nombres de los apóstoles, ¿no? Pedro, que es más agresivo, le pega a Juan. Entonces yo vengo y me meto y le digo a Pedro: Pedro, te perdono. Entonces Juan, ¿qué me va a decir? Pero si no te pegó a ti, ¿no? ¿Qué debería de ser lo correcto? Lo correcto debería de ser que Juan le diga a Pedro: te perdono, porque le está pegando a Juan. Bueno, la Escritura enseña que cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, siempre estamos pecando contra Dios. Y por eso es que Jesús se toma esta atribución de decir: todos los pecados que tú cometiste en tu vida fueron cometidos contra mí. Y como fueron cometidos contra mí, yo te los perdono. Los pecados que el paralítico había cometido contra todas las personas que él haya pecado eran también pecados contra Cristo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de David. Que David, cuando peca contra Betsabé y peca contra Urías Eteo, David, ¿qué dice? En el Salmo 51:4 lo podemos ver. David le dice a Dios, en este salmo de arrepentimiento de David, le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso es que Jesús perdona los pecados de este paralítico, porque independientemente de contra quién haya pecado este paralítico, también esos pecados de él eran en contra de Cristo, porque siempre que pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios. El perdón le fue concedido a este hombre por gracia, no se le pidió que hiciera absolutamente ninguna obra, fue justificado por la fe. Jesús borró su culpabilidad y en este momento, hasta aquí podría haber terminado el pasaje y ya todo era una victoria. Pastor, pero si no hemos llegado a la parte de la sanidad. Es que la sanidad es secundaria y sí es importante, porque obviamente si yo estoy enfermo, yo quiero ser sanado. Claro que la sanidad es importante, pero no es igual de importante que la salvación.
Esas categorías deberíamos de tenerlas claras. Entonces Jesús es acusado de blasfemia. Punto número 3. Marcos 2, 6 y 7, hermanos. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice que estaban allí estos escribas. Yo no entiendo no me queda muy claro cómo es que estaban sentados. Lea bien, dice que estaban sentados. Quizás como dijo Jesús, estos hombres siempre reclamaban los primeros lugares, ¿no? En las reuniones, y llegaron y dijeron, yo soy escriba, quítate, dame la silla, ¿no? Porque en un lugar tan apretujado y con tanta gente quizás de pie bloqueando el acceso hasta la puerta, estos hombres estaban sentados. Quizás sí se les dio en algún sentido una cierta importancia porque habían sido enviados especialmente por el Sanedrín para juzgar el ministerio de Jesús. El Sanedrín siempre andaba buscando falsos profetas, ¿no? A ver quién era falso profeta. Ellos no se veían todos sus errores que cometían, especialmente en conducta, porque en doctrina andaban bastante bien en muchas cosas. Por eso en algún momento Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Podemos entender que hasta cierto punto había mucha teología y doctrina y entendimiento de quién era Dios que ellos tenían correcto. Pero andaban buscando siempre esta cacería de brujas de ver quién era un falso profeta. Y es probablemente que en este espíritu es que están sentados ahí en primera fila tomando notas de la predicación de Jesús. A ver a qué horas este hombre se equivoca, a ver a qué horas este hombre dice algo en lo que podamos agarrarlo y atacarlo. Hicieron un juicio silencioso en sus corazones. ¿Qué dijeron en sus corazones? Blasfemias dice, está blasfemando en este momento. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo? Los escribas entienden que Jesús está diciendo, yo estoy perdonándole el pecado. No está diciendo, yo a la misma manera que Natán fue un mensajero, estoy siendo un mensajero de que Dios dice que te ha perdonado tus pecados. No, los escribas entienden que Jesús está tomando el lugar de Dios en este pasaje. Era muy grave ser acusado de blasfemia, hermanos. Era un delito que era pagado con la muerte. 3 cosas eran consideradas blasfemia. Número 1, hablar mal de la ley. Hablar mal de la ley era considerado blasfemia. Número 2, hablar mal directamente de Dios era considerado blasfemia. Y número 3, que un ser humano afirmara tener la autoridad en igualdad con Dios era blasfemia. Esta tercera es de la que están acusando a Jesús y que de hecho persistieron acusándolo de esto hasta el final. Juan 19:7 dice que lo mataron porque entendieron que se estaba haciendo igual a Dios. Juan 19:7. Esta fue la blasfemia, supuesta blasfemia, por la que finalmente todo el gobierno en Israel acabó entregando a Jesús a los romanos para que fuera crucificado. Aquí está la lógica de los escribas. Vamos a ponerla en unas sentencias sencillas, ¿no? Esta es la lógica de los escribas. Sentencia número 1. Sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Sentencia número 2. Jesús afirma perdonar los pecados. Sentencia número 3. Por lo tanto, Jesús está haciendo pasar por Dios. Sentencia y conclusión final. Número 4. Jesús es un blasfemo. Y aquí, obviamente, entonces, esto era muy problemático, porque incluía ser perseguido prácticamente para ser asesinado, que fue toda la persecución que le dieron a Jesús durante todo su ministerio, hasta que finalmente lo crucificaron. Los escribas dicen que Jesús blasfema, pero hay un problema. Si Jesús es Dios, entonces ¿quiénes están blasfemando? Los escribas, porque están llamando blasfemo a Dios. Y eso es entonces lo que vamos a tratar de comprobar en esta última parte. Los escribas tienen razón diciendo que Jesús blasfema, o Jesús les demuestra que Él no blasfema, sino que ellos blasfeman contra Él. Y Jesús lo hace por medio de probar su deidad, y lo hace en 3 pasos. Pero lo vamos a ver en los últimos versos del 8 al 12. Jesús prueba su deidad. Marcos 2, 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Frente a las acusaciones de blasfemia, que era una acusación muy grave, Jesús demuestra entonces en tres formas. En estos versos del 8 al 12 vamos a ver tres formas en que Jesús demuestra que Él es Dios. Al menos yo lo tengo claro. Primero, Jesús les lee la mente y el corazón. Esa es la primera forma de demostrarles que Él es omnisciente. Porque mire lo que dice el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos, Él les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Quién puede conocer los pensamientos de otro? O las palabras que alguien está hablando en su mente. El Salmo a mí me dice que aquel que conoce lo que tú estás diciendo dentro de ti antes de que lo externes es Dios. Dice: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. ¿Quién es ese? Dios. También en Juan 2:25 aprendimos que cuando estaban murmurando de él, dice que Jesús sabía todo lo que cada uno estaba murmurando de él en su corazón, pues sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Es decir, en este primer paso, inclinamos la balanza entonces a que Jesús es Dios, porque ¿quién puede leer la mente, conocer lo que alguien está pensando en lo más íntimo de su corazón? Para mí me sería imposible. Para cualquier otro hombre le sería imposible, pero para Cristo no. Para Cristo todos nuestros pensamientos, nuestras ideas más secretas, antes de que las digamos, Él ya las sabe todas. Por eso nosotros entendemos, hermanos, que Cristo es Dios, porque aquí está haciendo uso de la omnisciencia, el conocimiento pleno. En segundo lugar, la segunda prueba de que Cristo es Dios es que Cristo no discutió que solo Dios puede perdonar pecados. Él no discutió esa premisa. Él dijo: sí, ustedes están en lo correcto. Teológicamente ahí los escribas estaban bien. Jesús no dijo: espérense, ¿cómo me van a estar acusando de blasfemia? No se confundan. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios y que yo directamente le estoy perdonando los pecados. Paren eso, no sigan con ese rumor que me van a matar. No, Jesús no aclara absolutamente ese entendimiento que ellos están teniendo de las cosas. No discutió para nada el hecho de que eso es una verdad teológica. Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús les dice en el verso 9 y 10, es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí entonces les comprueba que Él puede perdonar pecados, porque les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Hermanos, cualquier charlatán puede decir: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay forma de que alguien... Le doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo digo al hermano Tico: hoy yo todos sus pecados se los perdono, ¿verdad? Un ejemplo. Cualquier charlatán puede decir eso, porque no alguien va a decir: ok, voy a nadar, voy a viajar al corazón de Tico y a asegurarme que todo está bien limpio y que sí, efectivamente lo que el pastor dijo sucedió. Es algo interno que no se puede comprobar. Cualquier persona podría decir eso, pero ahora Cristo va a probar eso interno que no se puede comprobar desde fuera. Nosotros no lo podemos comprobar desde fuera. Ahora Cristo va a ser una manifestación externa de algo que sí todos pueden ver, para comprobar que lo que Él dijo que ha sucedido internamente ha sucedido, porque Él tiene esa autoridad, ese poder para hacerlo. Y es en ese contexto entonces que Él le habla al paralítico. El perdón es más fácil de reclamar porque es invisible, es interno, es imposible de ver desde nuestro exterior lo que se está declarando. Pero la curación física es visible, es externa, sería inmediatamente visible. En cuanto Jesús terminara de decir las palabras, si él fuera un charlatán, a la hora de decirle al paralítico que se levantara, iba a quedar demostrado que los pecados no habían sido perdonados. Pero si el paralítico se levantaba como Jesús había dicho, entonces esa era la señal y la prueba de que de verdad había perdonado los pecados y que tiene el poder para perdonar los pecados.
Y entonces en el paso número 3, Jesús sana al paralítico. Y eso es lo que trata el verso 11 y 12. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó? Entonces él se levantó, ¿cuándo? Enseguida. Y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús esperó a propósito para la sanidad del paralítico, hermanos, hasta el final. Primero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Él sabía que iba a demostrar que eso era la verdad por medio de levantar al paralítico. La enfermedad y la discapacidad son consecuencias, obviamente, de vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo en donde nos enfermamos. Podemos tener alguna enfermedad incluso de nacimiento, nacer ya con alguna situación así. Cristo, al perdonar los pecados del paralítico, está diciendo que Él tiene poder para revertir los efectos del pecado en este mundo, por medio de perdonar esos pecados. ¿Qué pasó con el paralítico? El paralítico se levantó enseguida. Se corroboró al instante que Jesús tenía el poder y tenía la autoridad. Acuérdese, las piernas de este hombre están muertas. No sabemos exactamente el diagnóstico, el tipo de parálisis que este hombre tenía. Hay diferentes tipos de parálisis, pero estas piernas están muertas. Este hombre no puede caminar porque las piernas no le responden. Pero en el momento en que el Señor le ordena que él se levante de su lecho, las piernas reviven. Las piernas reciben vida. Estas piernas muertas pasan a ser piernas que pueden obedecer la orden que les está dando Jesús. No podían obedecer estando muertas. Tenía que haber primero un cambio, un milagro en las piernas para que ahora pudiera ponerse en pie. El hombre, hermano, ha sido perdonado de sus pecados, pero también ha sido sanado de su enfermedad. Lucas 5:25 nos deja ver un poco más la reacción del hombre, porque Marcos no nos deja ver tan claramente, pero mire lo que dice Lucas 5:25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este hombre está lleno de gozo, puede correr, puede brincar, puede saltar por el camino e irse a su casa glorificando a Dios. Vino en un lecho cargado por 4 y ahora se puede ir caminando, corriendo hacia su casa. Está feliz. Y luego Marcos nos dice, y todos estaban asombrados y decían, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe qué final hubiera sido mejor? Y luego todos se postraron ante él y le dijeron, también a nosotros perdónanos nuestros pecados. Lamentablemente no sucedió así. La palabra ahí para asombrado es alguien que está incluso confundido, con miedo. No entienden realmente lo que está pasando. Ahora, al resumir estas 3 cosas, hermano, entendemos entonces que Jesús no era un blasfemo. Y Jesús se lo probó con estas 3 cosas. Número 1, un blasfemo no puede leer la mente de los demás. Número 2, un blasfemo no puede perdonar los pecados de los demás. Número 3, un blasfemo no tiene el poder de corroborar su afirmación de que ha perdonado levantando a un paralítico de su lecho. Así que con estas 3 declaraciones Jesús está diciendo, no, el blasfemo no soy yo. Yo soy el que puede perdonar pecados y ustedes tienen buena teología. Solo Dios puede perdonar pecados y yo soy Dios. Y los blasfemos son ustedes. Hermanos, en esta parte quiero que veamos cómo para este paralítico muchos años su parálisis fue un problema, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Resulta, hermanos, que lo mejor que le pudo haber pasado a este paralítico en toda su vida fue haber sido paralítico. Porque resulta que fue a través de haber sido paralítico que pudo ir delante de Jesús. Y sus pecados fueron perdonados y aparte también fue sanado. Su parálisis, si nosotros lo vemos desde un punto de vista espiritual, fue su más grande bendición. Imagínese a este hombre contando su testimonio después. ¿Y cómo fue que conociste a Jesús? Fue gracias a que yo era paralítico. En una de esas, si no hubiera sido paralítico, quizás ni conozco a Jesús. Pero gracias a Dios por mi parálisis, porque gracias a eso me llevaron ante Jesús. Jesús mira más allá de la necesidad física de este hombre. Jesús mira la necesidad espiritual de este hombre.
Y es que, escuche, quizás va a sonar duro lo que voy a decir, pero espero que me entienda espiritualmente. La parálisis de este hombre no lo iba a llevar al infierno. No, ¿qué lo iba a llevar al infierno? Su pecado. Por eso es que cuando él llega, lo primero que le resuelve Jesús es su problema más grave. Su problema más grave es que era un pecador. Y esa es la necesidad más grande que todos tenemos, hermano. Obviamente no nos damos cuenta. Uno no nace, crece y dice, voy a ir a Dios, porque el problema más grave que tengo es el problema de mi pecado. No, uno nace, crece, se desarrolla, se olvida de Dios, uno cree que todo está bien, que uno es muy bueno, que no tiene ningún problema, pero la verdad es que sin Cristo el hombre tiene un serio problema y es el problema del pecado. Y es lo que nos separa de Dios. Curarse de una enfermedad es de veras una bendición cuando aparte de sanar el cuerpo, también conduce al perdón de Cristo, al perdón de los pecados. Porque ¿de qué le hubiera servido a este paralítico? Solo el milagro físico y morir en sus pecados. Dígame, ¿a dónde iba a pasar su eternidad ese hombre? Separado de Dios. Recibió la sanidad y ya se acabó todo. Sí, pero el problema más grave no hubiera sido resuelto. Entonces, las verdaderas curaciones, los verdaderos milagros que el cristianismo ofrece, el milagro más grande que el cristianismo ofrece, en sí no son las sanidades físicas. Gloria a Dios por las sanidades físicas cuando Dios en su poder y soberanía decide hacerlas. Gloria a Dios por eso. Pero en sí el milagro más grande que ofrece el cristianismo es el perdón de los pecados. Las palabras que Jesús declaró a este paralítico hace unos 2000 años más o menos son las mismas palabras que se siguen pronunciando el día de hoy a toda persona que viene a Cristo en fe. Tus pecados te son perdonados. Ese es el mayor milagro que ofrece el Evangelio. Vamos a orar, hermanos.